Decían que una reina no podía enamorarse de un esclavo. Mucho menos de un hombre negro con un pasado oscuro y un secreto que ni los suyos conocían. Pero ella, marcada por la soledad y un matrimonio sin amor, se rindió ante la pasión más intensa de su vida. Él no hablaba mucho, pero lo que hacía en la intimidad cambió su mundo para siempre. Lo que nadie imaginaba era que ese vínculo prohibido revelaría algo más profundo que el placer, un linaje escondido, un pacto roto entre reinos y una verdad que pondría en juego la corona. Antes de comenzar el video, dime desde qué parte del mundo me ves y si tú también crees que los mayores secretos se esconden entre las sábanas. 1912. Ellington, Texas. El sol caía sobre el polvo seco de Ellington como una maldición eterna. Las calles de tierra eran tan rojizas que teñían los bordes de las faldas, las botas y hasta las lágrimas de los que lloraban en silencio. En esa tierra sin misericordia, donde las sombras del algodón ocultaban más de lo que mostraban, vivía la joven Clara Whittemore, la hija olvidada de una familia demasiado blanca para mancharse con afecto. Clara tenía 17 años y una belleza rota. No era la clase de belleza que brillaba en los bailes del pueblo, ni la que aparecía en los retratos de los periódicos sureños. Era una belleza que no se sabía ver, que se escondía detrás de una frente muy alta, pecas sin orden y una timidez que dolía a la vista. La llamaban la rara, la fea, la que no habla. Y eso bastaba para que la gente no mirara más allá. Su madre había muerto al nacer ella, y su padre, el coronel Archibald Whittemore, jamás la perdonó. La crió entre criadas negras y silencio, como si fuera una mancha en su linaje. Pero lo que Clara aún no sabía, era que la sangre que corría por sus venas no era completamente blanca. Y que esa verdad sería el principio de una historia que jamás podrían borrar los libros de historia del sur. Aquella tarde de agosto, el calor se pegaba a la piel como una segunda capa. Clara observaba por la ventana del comedor mientras los jornaleros regresaban del campo. Sus miradas, agachadas y resignadas, se cruzaban con la figura firme de uno nuevo, Ilaiche. Era alto. De piel oscura como la noche cuando no hay luna, con hombros anchos y una espalda que parecía cargar siglos de dolor. Era su primer día en Ellington, pero caminaba como si siempre hubiese pertenecido a esa tierra. Clara lo miró, y por primera vez en su vida, no sintió vergüenza de ser invisible. Sintió miedo. Pero no era miedo del otro. Era miedo de sí misma, de lo que acababa de despertar en su pecho. Algo prohibido. Algo ancestral. Algo que, sin saberlo aún, iba a arrastrarla a un secreto que pondría de rodillas a una reina y a dos imperios del alma. Y mientras el reloj marcaba las 6 en punto, y Ilaiche cruzaba por primera vez el umbral de la casa Whittemore, Clara sintió un estremecimiento. El mismo que siente la tierra antes de romperse. Y así comenzó el primer temblor. La cocina de la casa Whittemore olía a pan de maíz y a cansancio. Las criadas se movían como sombras entre cazuelas calientes y órdenes secas. Ilaiche no decía palabra. No hacía falta. Su presencia hablaba con más fuerza que cualquiera de los hombres blancos de aquel rancho. Vestía simple, una camisa abierta en el cuello, los brazos tensos por el trabajo del campo, las manos cubiertas de una tierra que parecía formar parte de él. Nadie sabía mucho de su pasado. Solo que venía del sur de Luisiana, que había trabajado en una plantación de caña, y que un capataz lo había recomendado con una nota escrita en tinta corrida, fuerte. No habla mucho. No pregunta nada. No se queja. No toca a nadie. Pero Clara no era nadie. Ella lo observaba desde las sombras del pasillo, con los dedos apretados contra la madera de la baranda, con el corazón palpitando en un idioma que ni su mente entendía. Era una mezcla de miedo, vergüenza y algo más crudo, más salvaje. Una necesidad que no se atrevía a nombrar. Esa noche, la cena fue más silenciosa de lo normal. Ilaiche había sido asignado a reparar la cerca del corral y dormiría en la cabaña de los mozos, al lado de la cocina. Clara comió poco. Se le cerraba la garganta, no por falta de hambre, sino por exceso de pensamientos. ¿Qué era ese calor que la seguía incluso cuando se acostaba? ¿Por qué no podía dejar de imaginar sus manos en movimiento,
esos ojos que no la miraban pero parecían saber exactamente dónde estaba. Afuera, los grillos cantaban en coro. Adentro, ella se preguntaba por qué ese hombre, desconocido y silencioso, comenzaba a llenar todos los rincones de su mente. Y por qué, por primera vez en años, deseaba que alguien la viera. Pero Ilaiche no la miraba. No aún. Y fue esa distancia la que encendió una llama peligrosa. Porque lo que Clara aún no sabía, es que Ilaiche había hecho una promesa. Una que lo ataba a un pasado más complejo que su silencio. Una promesa de no tocar a ninguna mujer blanca jamás. Una promesa que estaba a punto de romperse. Porque los ojos de Clara no lo dejaban dormir. Y al segundo día, el silencio se volvió deseo. Los días siguientes amanecieron cubiertos de neblina baja, como si el cielo intentara esconder los secretos que comenzaban a germinar bajo la superficie. La temporada de cosecha traía un ritmo más violento al rancho Vitemore. Más gritos, más sudor, más tensión en el aire. Pero entre las voces ásperas y el crujir de las carretas llenas de algodón, el nombre de Ilaiche empezaba a surgir con respeto. No hablaba mucho, pero trabajaba como tres hombres juntos. Arreglaba cerca sin que se lo pidieran, callaba ante las humillaciones de los capataces y cuidaba de los jornaleros más viejos con una especie de ternura silenciosa que descolocaba a todos. Incluso a los hombres blancos que intentaban imponerle miedo con la mirada. Pero había algo más en él, algo que la tierra misma parecía reconocer. Un equilibrio, una fuerza ancestral que no venía del cuerpo, sino del alma. Clara, en cambio, vivía en una cárcel invisible. Hija del coronel Vitemore, mujer sin madre, sin amigas, sin voz. Su lugar estaba definido: tejer, leer novelas británicas, sonreír sin mostrar los dientes y prepararse para un matrimonio arreglado con algún heredero aburrido de Houston. Pero desde la llegada de Ilaiche, algo se había roto en ella. Durante las tardes, bajaba al jardín trasero con su cuaderno en mano fingiendo leer, pero sus ojos se posaban en la cerca donde él trabajaba con la camisa pegada al torso por el sudor. Lo estudiaba en silencio, casi como si él fuera una pintura prohibida que no se debía mirar demasiado tiempo. Y a veces, cuando creía que nadie la observaba, cerraba los ojos, y lo imaginaba acercándose. Tocándola. Susurrándole algo en ese idioma secreto que hablaban los cuerpos antes del deseo. Una tarde, al pasar cerca del granero, escuchó una conversación entre dos criadas. Dicen que Ilaiche viene de una línea de sanadores, de los del pantano. ¿Vudú? No. Algo más viejo. Dicen que su abuela predecía la muerte. Y que su madre tenía la marca. Clara se alejó con el corazón latiendo fuerte. ¿Quién era realmente ese hombre? Esa noche no pudo dormir. Bajó a escondidas a la cocina en busca de agua y lo encontró allí, solo, sentado junto al fogón apagado. Ilaiche no se movió, ni se sorprendió. Solo la miró por primera vez, directamente. Y en ese instante, algo invisible se quebró entre ellos. No hubo palabras. Pero en la forma en que sus ojos se encontraron, en la tensión suspendida en el aire. Se dijo todo lo que no estaba permitido decir. Y cuando Clara subió las escaleras temblando, entendió que estaba perdida. No por lo que él era, sino por lo que ella estaba dispuesta a arriesgar, solo por sentir su mano rozarle la piel. Y fue entonces cuando lo prohibido comenzó a florecer en la oscuridad. Las noches comenzaron a cambiar en Ellington. No fue el clima, ni la luna menguante que se asomaba apenas sobre los campos. Fue un murmullo que flotaba en el aire como una canción sin letra, una energía extraña que despertaba a los grillos antes de tiempo y que hacía a los caballos relinchar en sus establos cuando aún no había motivo. La casa Vitemore parecía dormir en paz. Pero una guerra silenciosa palpitaba en el pecho de Clara. Desde aquella noche en que Ilaiche la miró directamente, algo la mantenía despierta. Soñaba con él sin cerrar los ojos. Lo sentía en sus huesos. Cada día era más difícil fingir. Le temblaban las manos cuando lo escuchaba caminar cerca. Le ardían las mejillas cuando sentía su presencia sin siquiera verlo.
Y a veces, en los momentos más inesperados, se sorprendía a sí misma tocando su propio cuello, como si la piel llevara la memoria de una caricia que aún no había ocurrido. Pero no estaba sola en su despertar. Y Laiche también empezaba a desmoronarse por dentro. Él la había notado desde el primer día. No por su rostro, ni por su fragilidad, sino por su silencio. Era un silencio parecido al suyo, profundo, cargado de cosas que nadie preguntaba. Clara no era como las otras mujeres blancas de la región, no hablaba con superioridad, no lo miraba con miedo, y no le hablaba como si fuera invisible. Ella lo sentía. Y eso lo aterraba más que cualquier capataz. Una noche, el destino decidió que la línea invisible entre ellos se tensaría al punto del quiebre. Clara había bajado a buscar su libro, olvidado junto al granero. Era tarde. Muy tarde. Demasiado para una dama blanca fuera de su habitación. La brisa cargaba el olor de las naranjas silvestres que crecían cerca del arroyo, y en el aire flotaba una tensión que parecía esperar su propia escena. Caminaba descalza. La tierra húmeda entre sus dedos la hacía sentir viva por primera vez en años. Y ahí, justo detrás del granero, lo vio. Y Laiche. Solo. Sin camisa. Lavándose las manos en una cubeta bajo la luz de una lámpara de aceite. El agua caía por su torso como una bendición prohibida. Su espalda estaba llena de cicatrices. Marcas antiguas, como si el tiempo hubiera escrito sobre él con fuego. Clara se detuvo, sin aire. Él no se giró, pero habló. Su voz era grave, baja, como el eco de un tambor enterrado. No deberías estar aquí, señorita Vitemore. Ella no respondió. No sabía si quedarse o correr. No sabía si estaba cometiendo un error o descubriendo su verdadero destino. Te vi en el jardín, susurró ella, todos estos días. Él bajó la cabeza. Cerró los ojos. Respiró hondo. Su voz tembló apenas. Yo también te vi. Silencio. Y en ese silencio, todo cambió. No se tocaron. Ni una palabra más. Solo el reconocimiento mutuo de un abismo imposible y la certeza de que ya no había vuelta atrás. Esa noche, Clara volvió a su habitación con las piernas débiles, el corazón latiendo como un tambor africano y la sensación de que acababa de abrir una puerta que no debía existir. Pero detrás de esa puerta, no solo la esperaba el deseo. La esperaba la verdad. Una verdad enterrada en generaciones de silencios. Una verdad que haría temblar no solo su mundo, sino el apellido que llevaba. Y así, con una mirada bajo la luz de una lámpara, comenzó el incendio. La lluvia llegó sin aviso. Como siempre pasaba en el sur de Texas, violenta, espesa, caliente. La tierra, sedienta durante semanas, absorbía cada gota como si fuera sangre. El cielo estaba del color del acero oxidado, y los campos, cubiertos de neblina. En ese paisaje de humedad y lodo, Clara Vitemore dejó de ser solo la hija de un coronel. Dejó de ser la fea, la callada, la invisible. Algo en su interior había cambiado. Ahora caminaba con un secreto entre los huesos. El secreto no era Laiche. Era ella misma. Por primera vez, Clara se sentía viva. No por lo que tenía, sino por lo que deseaba. No por lo que decían de ella, sino por lo que estaba dispuesta a desafiar. Pasaba las tardes escribiendo en su cuaderno, pero ya no eran poemas tristes ni pensamientos de encierro. Escribía sobre fuego, sobre cuerpos, sobre manos negras y piel blanca que no quería escapar. Sobre reinas sin trono y esclavos sin cadenas. Escribía con hambre. Y ese cuaderno iba a convertirse en su mayor peligro. Y Laiche, mientras tanto, evitaba cruzarse con ella. No por falta de deseo, sino por miedo al destino. Había conocido mujeres blancas antes. Había sentido su mirada, su curiosidad, su juego. Y también había visto los cuerpos colgados de los árboles, con la lengua morada, cuando esos juegos se descubrían. Pero Clara no era como las otras. Y eso lo desarmaba. Cada vez que sentía sus pasos en la casa, su garganta se cerraba. Cada vez que la veía en el jardín, temía que el corazón le saltara del pecho.
Y cada noche, antes de dormir, se repetía a sí mismo: no la mires. No la toques. No la ames. Pero el alma no entiende de advertencias. Un domingo, mientras el coronel Vitemore viajaba a Austin por negocios, Clara bajó al establo con un cesto de manzanas. No era habitual verla allí. Las criadas murmuraban. Los mozos bajaban la mirada. Ella caminaba como si no escuchara nada. Y ahí estaba él, acariciando el lomo de un caballo oscuro. Sus ojos se encontraron. Nadie habló. ¿Te duele la espalda?, preguntó Clara, sin pensarlo. Él asintió con cautela. Ella dejó el cesto y se acercó, lentamente. Estaba temblando, pero no se detuvo. Metió la mano en su bolsillo y sacó un frasquito de aceite de eucalipto. Lo había robado de la alacena medicinal. Te ayudará con las cicatrices, dijo, bajando la mirada. Y Laiche no se movió. Pero sus músculos se tensaron. Ella colocó una pequeña cantidad en sus dedos y, con delicadeza, comenzó a frotar su espalda. Fue un roce. Un roce sagrado. La piel herida. Las marcas antiguas. El vapor del aceite mezclado con el calor de dos almas al borde del abismo. No hubo lujuria. Hubo reverencia. Era como si Clara, sin saberlo, estuviera tocando no un cuerpo, sino una historia. Un linaje. Un hombre que había sobrevivido a todo. Y Laiche, por primera vez, permitió que alguien lo tocara sin defensa. Sin miedo. Sin barreras. Tienes fuego en las manos, susurró él. Y tú, tienes un imperio bajo la piel, respondió ella. Ese momento duró apenas unos segundos. Pero cuando se separaron, ya no eran los mismos. Clara había dejado de ser una hija obediente. Y Laiche había dejado de ser solo un trabajador. Y lo que nació allí, entre madera húmeda y vapor de eucalipto, no fue amor. Fue despertar. Pero lo que ninguno sabía era que desde el rincón de las escaleras del granero, alguien los estaba observando. Y ese alguien tenía razones muy poderosas para que ese amor jamás llegara a florecer. La reina acababa de ganar su corona, pero ya se tejía la traición que intentaría arrebatársela. El viento cambió. No eran ráfagas visibles, ni hojas que bailaban. Era otra clase de viento, el que mueve las cosas por dentro, el que anuncia que el tiempo de los secretos ha comenzado su cuenta regresiva. En la casa Vitemore, las paredes empezaban a susurrar. Los criados notaban cosas. Silencios demasiado largos. Miradas que no deberían cruzarse. El aroma a aceite de eucalipto flotando en la ropa de Clara. Y sobre todo, los ojos de Laiche, que ya no eran tan impenetrables como antes. Quien los observó aquella tarde en el granero fue Miriam, la mujer que crió a Clara desde niña. No era ni esclava ni libre, era de esas figuras invisibles que lo sabían todo pero hablaban poco. Había visto morir generaciones, nacer bastardos en silencio, y escuchado confesiones que podían arruinar apellidos. Pero lo que vio entre Clara y Laiche, eso no era un juego. Era una grieta. Una grieta que, si se abría, tragaría a todos. Miriam, aunque callada, era leal al apellido Vitemore. Le debía su vida al coronel, pero su alma, se la debía a la verdad. Dudó por días si decir algo. Se mordía las palabras, se pasaba las noches en vela mirando la cruz de madera encima de su cama, y rezaba a un Dios que sabía que no entendía los colores de la piel. Clara, por su parte, comenzó a cambiar de forma más evidente. Dejó de trenzarse el cabello con la misma precisión. Comenzó a usar vestidos más livianos. Su rostro, que siempre estuvo pálido, tenía ahora un leve rubor constante, como si viviera en un estado de fiebre dulce. Su cuaderno ya no la abandonaba nunca. Pero el cambio más fuerte fue interno, había dejado de temer. No temía al castigo. No temía a su padre. No temía a los susurros de la ciudad ni al juicio de Dios. Porque por primera vez en su vida, Clara sentía que tenía algo propio. Un secreto que no la encadenaba, sino que la liberaba. Y Laiche empezaba a perder la guerra contra sí mismo.
Una tarde, después de una tormenta intensa, Clara fue al lago. Allí, entre árboles que crecían torcidos y raíces sumergidas en barro, encontró a Ilaiche solo, con los pantalones arremangados y los pies en el agua turbia. Estaba mirando el horizonte como quien conversa con un fantasma. ¿Es cierto que tu madre tenía la marca?, le preguntó ella, acercándose sin miedo. Ilaiche tardó en responder. La tenía. En la espalda. Como las mujeres del pantano. Decían que podía ver el corazón de los hombres, incluso antes de que hablaran. ¿Y tú? Él bajó la mirada. Sus ojos brillaban con algo entre resignación y fuego. Yo solo heredé la parte maldita. Clara se sentó a su lado. ¿Qué parte es esa? El deseo, dijo él. El deseo por todo lo que me está prohibido. Silencio. Yo también heredé algo maldito, susurró ella. El apellido Vitemore. Él la miró. Por fin. Sin miedo. Sin barrera. Sin jerarquía. Y entonces, sin planearlo, sin palabras ni advertencia, se besaron. No fue un beso suave. Fue una explosión. De rabia contenida. De hambre reprimida. De siglos de separación por una línea invisible llamada raza, poder, linaje. Y mientras sus labios se fundían bajo el cielo de Texas, ambos sabían que algo acababa de nacer y algo estaba a punto de morir. Esa noche, Miriam se acercó al despacho del coronel, quien acababa de regresar de su viaje. Llevaba en la mano una carta. Una sola frase escrita en tinta temblorosa. Su hija ha sido tocada por un negro. Y lo permite. El coronel la leyó. Su rostro, antes tan inmóvil, se contrajo como si hubiera visto al demonio. Y en ese instante, el mundo dejó de girar suavemente. Los pasos del infierno acababan de comenzar a sonar en la casa Vitemore. Y la lengua del pecado ya había sido soltada. El aire olía distinto en la casa Vitemore. Ya no era el aroma a café tostado en las mañanas, ni el pan de maíz fresco en la cocina. Ahora, el aire se había vuelto denso, como si alguien hubiese cerrado todas las ventanas y soltado una verdad podrida dentro de las paredes. El coronel Archibald Vitemore no hablaba. No gritaba. Solo observaba. Y cuando un hombre como él, soldado, dueño de tierras, y padre sin corazón, guarda silencio, el peligro se multiplica. Clara lo notó enseguida. Su padre ya no la llamaba a desayunar. No preguntaba por sus clases de piano. No mencionaba a sus pretendientes del este. Solo la miraba como si estuviera observando a una bestia enjaulada que aún no sabía que la jaula ya no la protegía, sino que la estaba preparando para el sacrificio. Mientras tanto, Ilaiche también lo sintió. Los capataces comenzaron a vigilarlo. Las miradas, antes indiferentes, ahora eran filosas. Uno de los hombres lo escupió al pasar. Otro le rozó el hombro con fuerza innecesaria. A nadie le importaba que fuera el más trabajador, el más respetuoso. En Ellington, no hacía falta pruebas cuando el color de tu piel era suficiente condena. Aún así, Ilaiche no huyó. Se quedó. Y esperó. Una noche, Clara encontró la puerta del despacho de su padre entreabierta. No era costumbre. El coronel era estricto con sus documentos, su whisky y sus secretos. Pero esa noche, como si todo estuviera esperando ser descubierto, la cerradura cedió. Entró. Sobre el escritorio, encontró un sobre. El sello estaba roto. Dentro, había papeles amarillentos. Cartas. Recibos. Y un pequeño retrato en blanco y negro. En la fotografía, una mujer mulata con ojos almendrados y una sonrisa apenas visible. Clara no la conocía. O al menos, eso creyó. Fue entonces cuando vio la carta escrita en tinta vieja, con la fecha, 1895. El remitente, Rosemary Baptiste. Y la línea que hizo que el mundo de Clara colapsará en un solo suspiro. Archibald, te escribo para suplicarte que no niegues a nuestra hija. No es su culpa haber nacido entre dos mundos. Ella merece saber quién es. Y tú,
tú sabes que la lleva en la sangre. Clara dejó caer la hoja. La habitación comenzó a girar. El aire se volvió más espeso. El corazón, más pequeño. La verdad, más grande de lo que podía soportar. No era completamente blanca. Su madre, a quien siempre le habían descrito como frágil y silenciosa, no era la dama del retrato en la sala. Su verdadera madre era una mujer negra, enviada al norte tras el nacimiento de Clara para evitar el escándalo. Una hija bastarda. Una mancha. Una vergüenza que el coronel intentó borrar con silencio, castigo y olvido. Pero la sangre no miente. Y la piel, aunque pálida, aún llevaba las raíces de una historia que Clara nunca eligió. Subió a su habitación sin sentir los pies. El espejo ya no le devolvía su rostro. Le devolvía una mentira. Todo encajaba ahora, el desprecio de su padre, el silencio de las criadas, los ojos de Miriam llenos de algo más que tristeza. La diferencia invisible que siempre había sentido, ahora tenía nombre. Tenía carne. Tenía historia. Y Ilaiche. Él no era el pecado. Era el espejo. A la mañana siguiente, el coronel la esperaba en el comedor. Sentado. Imponente. Con un sobre en la mano. «Vas a casarte», dijo sin mirarla. Clara no respondió. Ilaiche será enviado a Huntsville. Ya está decidido. Un hombre con tu debilidad necesita disciplina. Ella lo entendió todo. No era castigo. Era borrado. Su padre quería eliminar cada huella de lo que ella había descubierto. No solo de su piel, sino de su espíritu. De su deseo. De su historia. Tú no puedes decidir quién soy, dijo Clara, con voz firme. El coronel la miró por fin. Frío. Leve sonrisa de acero. Yo te fabriqué. Y yo, me desperté, susurró ella. Clara se levantó. No comió. No lloró. Solo subió las escaleras con el corazón como tambor. Porque sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, con la luna alta y los perros dormidos, Clara escapó por la puerta trasera con una linterna, su cuaderno y una decisión. Cruzó los campos. Las zarzas la rasgaron. El barro la manchó. Pero no se detuvo. Tenía que encontrar a Ilaiche. Tenía que decirle la verdad. Tenía que elegir por primera vez su propia historia. Pero cuando llegó a la cabaña, ya era tarde. Estaba vacía. La cama sin sábanas. Las botas no estaban. Ilaiche había desaparecido. Y el silencio fue más cruel que cualquier castigo. El rancho Vitemores se despertó con la ausencia de su hija y el eco de la furia. El coronel no dijo nada públicamente. No lo necesitaba. Su reputación hacía el trabajo por él, cada sirviente fue interrogado, cada caballo inspeccionado. Una carta fue enviada a los alguaciles de los condados vecinos. El mensaje era claro: mi hija ha sido secuestrada por un jornalero de piel negra. Se ofrece recompensa. Pero Ilaiche no la había tocado desde aquella noche del beso. No había secuestro. Lo que había era huida. Clara caminó durante horas. Días. Cruzó cañaverales abandonados, ríos delgados que no sabían su nombre, y pueblos donde nadie la miraba a los ojos. Sus pies sangraban. Sus vestidos se hicieron trizas. Su cuaderno se empapó en lluvia, pero no lo soltó. Era su mapa. El único testimonio de lo que había sentido. De lo que aún estaba buscando. Preguntó por él en almacenes, estaciones de tren, tabernas. Algunos hombres fingieron no saber. Otros rieron con desprecio. Y uno, un anciano con un solo ojo, la miró fijamente y dijo: los hombres como ese no se quedan en tierra seca. ¿A qué se refiere? Preguntó Clara, con voz rasgada. Que si realmente lo estás buscando, vas a tener que ensuciarte. Y le dio un nombre. Eleance du Serpent. Un asentamiento perdido entre los pantanos del sur de Luisiana, donde vivían los que no cabían en el mundo.
Donde las leyes de los blancos no llegaban y donde la sangre hablaba por medio de espíritus, tambores y sueños. La primera vez que Clara pisó el pantano fue como entrar en otra vida. Los árboles colgaban como brazos viejos. El agua, oscura y espesa, parecía observarla. Las ranas cantaban con rabia, y el aire olía a humedad, muerte vegetal y algo más profundo, como un olor a historia. Caminó siguiendo el trazo que le había dado el anciano. Hasta que la encontró. Una mujer de piel color miel y ojos de ámbar que la miró sin parpadear. «No eres de aquí», dijo. «Estoy buscando a Ilaiche». «¿Ilaiche Baptiste?» «Ese apellido». «Baptiste». El mismo de la carta de su madre. Clara se tambaleó. «Sí», respondió con un hilo de voz. La mujer la examinó en silencio. Luego, con una voz baja pero potente, le dijo. «Entonces ven. Porque tú no solo buscas a un hombre. Tú vienes a encontrarte con los huesos de tu sangre». La llevaron a una choza humilde pero limpia, donde colgaban amuletos, cuerdas con dientes de animal, pañuelos rojos y velas negras. Allí, sentada junto a una vasija de barro, una anciana esperaba. No tenía más de 1,5 metros de altura. Su espalda era curva, pero sus ojos tenían siglos. «Tú eres de Rosemary», dijo sin que nadie le dijera su nombre. «Era mi madre», susurró Clara. «No. Era tu raíz». Clara cayó de rodillas. Ya no por agotamiento físico, sino por el peso de la revelación. La anciana la tocó apenas en la frente, y una imagen cruzó su mente, su madre joven, sonriendo. Y Ilaiche de niño, corriendo entre los juncos. Y una promesa hecha junto a un fuego, en una lengua que no había oído nunca, pero que de algún modo comprendía. Clara temblaba. «Él está aquí, ¿verdad?», preguntó. La anciana asintió. «Pero primero debes entender quién eres tú». «Yo soy Clara Vitemore». «No». La voz se alzó como un trueno suave. «Tú eres Clara Baptiste». «¿Qué significa eso?». La anciana sonrió. No con ternura, sino con reverencia. «Significa que tu cuerpo puede desear. Pero tu alma ya estaba prometida». Clara no entendió. O no quiso entender. «Llévame con él. Mañana. Esta noche, sueña. Porque antes de tocar a un hombre con los ojos abiertos, tienes que tocar tu linaje con los ojos cerrados». Esa noche, Clara durmió por primera vez en una cama de hojas secas, bajo un techo de madera viva, con los tambores lejanos sonando como el eco de un corazón gigante. Y soñó. Soñó con manos morenas que acariciaban su vientre. Con ojos como pozos profundos. Con palabras que no eran inglesas, pero que su sangre entendía como un canto. Y soñó con Ilaiche. Pero no como un jornalero. No como un amante. Sino como un rey antiguo, envuelto en fuego, esperándola al final de un puente hecho de huesos y barro. Al amanecer, Clara despertó empapada en lágrimas, con la certeza brutal de que nada volvería a ser como antes. Y cuando lo vio, al fin, de pie junto al árbol de raíces expuestas. Ilaiche también lloraba. Pero no de tristeza. De reconocimiento. Porque Clara no había venido a pedir perdón. Había venido a reclamar su lugar. Y justo cuando sus manos iban a tocarse. Un disparo desgarró el aire. El sonido seco. El temblor de la tierra. El eco de la muerte. Y la historia dio un nuevo giro, que nadie esperaba. El disparo cortó el aire como una cuchilla ardiendo. Las garzas blancas alzaron el vuelo desde el río. Las ranas callaron de golpe. El pantano, que hasta entonces parecía un refugio, se transformó en un escenario de guerra silenciosa. Clara giró violentamente hacia el sonido. Ilaiche se tambaleó. No gritó. No cayó. Solo retrocedió un paso, como si el impacto no fuera en su cuerpo, sino en algo más profundo, en su historia. No estaba herido. No sangraba. El disparo había dado en un árbol, a centímetros de su cuello. Pero el mensaje era claro, estaban marcados.
Desde la línea de los árboles, una figura surgió a caballo. El sol, filtrado por las copas retorcidas, no alcanzaba a revelar su rostro, pero Clara reconoció la postura antes de que siquiera hablara. Clara Whittemore. Rugió el hombre. Por el amor de Dios, vuelve a casa. Su padre. El coronel Archibald Whittemore, vestido de negro, con los ojos llenos de una furia tan vieja como el país mismo. No había venido a rescatarla. Había venido a destruir lo que ella había elegido. Porque no podía aceptar que su hija, su única hija, descendiera voluntariamente hacia aquello que él había pasado una vida entera negando, su linaje mestizo, su deseo mestizo, su sangre negra. «Tú no sabes lo que haces», gritó. «Ese hombre es una mentira. Un peligro. Es la ruina de nuestra familia». Clara no se movió. Sus piernas temblaban, sí. Pero su alma estaba de pie. Por primera vez sin dudar. «Él no es el peligro», respondió con voz firme. «El peligro fuiste tú, con tu silencio. Con tu odio. Tú me mentiste desde que nací». Y Laiche se acercó, con la mano extendida hacia Clara, como si supiera que ese momento no era solo suyo, sino también de los muertos que los miraban desde más allá del agua. «Mi madre era tu esclava, ¿no es así?», dijo Clara, mirando fijamente a su padre. «Y tú me dejaste crecer creyendo que yo era otra cosa». El coronel bajó del caballo. Los pasos sobre el barro sonaban pesados, como si el pantano se negara a sostenerlo. «Tu madre fue un error. Y tú, una consecuencia. Pero aún puedo corregir eso». Sacó una segunda pistola. El brillo del metal pareció detener el viento mismo. Y Laiche se adelantó. No para atacar. Para ponerse frente a Clara. «No». Ella gritó. «No lo toques». «No le dispararé a él», dijo el coronel con los dientes apretados. «¿Entonces a quién?». Y en ese instante, algo sucedió. Una figura emergió desde la vegetación. Pequeña. Encorvada. La anciana que había recibido a Clara días antes. Llevaba en la mano una vasija de barro y en la otra, una rama seca con hojas marchitas. «Archibald Whittemore», dijo con voz que parecía nacer del lodo mismo. «Tus pecados ya fueron pesados». El coronel apuntó. «Apártate, bruja». «Ya es tarde para eso», respondió la anciana. Y entonces, antes de que el coronel pudiera disparar, su brazo se paralizó. Literalmente. Como si una fuerza invisible le hubiera congelado el hueso. Gritó. Intentó mover la otra mano. También inmóvil. Sus ojos, abiertos de pánico, comenzaron a temblar. «¿Qué me estás haciendo?». La anciana caminó lentamente hacia él. «No soy yo. Es Rosemary». «¿Quién?». «La mujer que amaste, y luego negaste». «No». «Y ahora, tu hija ha regresado a la tierra donde ella nació. Y la sangre, ha comenzado a reclamar lo suyo». Clara no entendía todo. Pero sentía. Sentía a su madre cerca. Sentía los tambores lejanos comenzar a sonar. Sentía la tierra vibrar debajo de sus pies como un tambor lento. Y Laiche la tomó de la mano. Su cuerpo también temblaba. Pero no de miedo. De verdad. De pertenencia. Y en ese instante, el coronel Whittemore cayó de rodillas, no por la magia, ni por la vergüenza. Sino por el peso brutal de una historia maldita que por fin había salido del sótano. «¿Qué quieres hacer con él?», preguntó Laiche, mirando a Clara. Ella lo pensó por un momento. Miró al hombre que le negó una madre, una identidad, una vida. Y luego, con voz firme y serena, dijo. «Quiero que vea cómo renazco, con todo lo que él quiso destruir». Esa noche, los tambores no cesaron. El pantano celebró. La comunidad de Eleance du Serpente encendió fuegos antiguos. Y Clara, bajo un cielo estrellado, entendió que no había venido solo a buscar a un hombre. Había venido a despertar a su linaje dormido. Pero aún quedaban verdades por descubrir.
Porque Ilaiche guardaba un secreto que ni siquiera Clara estaba preparada para enfrentar. Y ese secreto estaba enterrado en el mismo lugar donde todo comenzó. La tormenta comenzó al amanecer. El cielo no rugió. No hubo rayos ni truenos. La tormenta no estaba arriba. Estaba abajo. En la tierra. En las raíces. En los huesos antiguos que dormían debajo de la aldea. Los tambores no sonaban aquella mañana. El pueblo había amanecido en silencio. Una calma ritual, como si todos supieran que ese día no era cualquier día. Era un día en que algo viejo iba a salir a la luz. Y el barro iba a soltar su secreto. Clara despertó en una cama nueva. Había dormido junto a Ilaiche por primera vez, y sin embargo, no lo habían tocado con el cuerpo, sino con el alma. Pasaron la noche tomados de la mano, como si el contacto de los dedos fuera más sagrado que cualquier caricia. Hablaron poco. Solo se miraban, con la comprensión silenciosa de dos seres que ya no se necesitaban explicar. Ella era su reflejo. Él, su espejo. Juntos eran raíz. Pero en los ojos de Ilaiche aún había un velo. Una sombra. Un pensamiento no dicho. La anciana, conocida por todos como Mama Ivo, convocó a Clara al centro de la aldea. Allí, donde crecían los árboles de sangre torcida, donde las mujeres hacían ofrendas con hojas, arroz y ron. En el centro, había una piedra redonda, casi completamente enterrada en el lodo. Solo se asomaba una parte. Parecía insignificante. «Esto es lo que buscas», dijo Mama Ivo, señalando la piedra. «¿Qué hay aquí?», preguntó Clara. «Tu madre». «¿Y algo más?». Clara se arrodilló. Ilaiche apareció a su lado, con las mangas remangadas y la respiración tensa. No dijo nada. Solo colocó sus manos sobre la tierra. «¿Mi madre está aquí?», preguntó Clara, con la voz quebrada. Mama Ivo asintió. Fue enterrada en secreto. Nadie más la quiso. Pero aquí la recibimos. Porque aquí pertenecía. Como tú. Clara tragó saliva. Sus manos comenzaron a cavar sin pensar. Ilaiche también. La comunidad se acercó, en círculo. Mujeres, niños, hombres de piel oscura y ojos profundos. Todos en silencio. Y entonces, apareció algo. Una caja pequeña. De madera oscura. Tallada con símbolos que Clara no reconocía, pero que su sangre sí. La caja estaba envuelta en tela roja, suave como pétalo seco. La abrió con manos temblorosas. Dentro había 3 objetos. Un mechón de cabello trenzado. Una carta. Y una figura de barro con forma de mujer, partida en 2. Clara sacó la carta. La tinta casi se había borrado, pero aún se podía leer. Para mi hija, Clara. No sé si algún día tus manos tocarán esta carta. Pero si lo hacen, es porque tu alma te ha traído de regreso. Yo amé a tu padre. Pero no más de lo que amé mi sangre. Si alguna vez tienes que elegir entre el mundo que te impusieron y el que te llama desde dentro. Elige tu alma, hija. Elige tu verdad. Porque tú no vienes de una sola tierra. Vienes de la mezcla. Y en esa mezcla, está tu corona. Clara no lloró. No en ese momento. Solo cerró los ojos y apretó la figura de barro rota entre sus manos. Y entonces lo entendió. La figura era ella misma. Partida entre 2 mundos. Pero entera en su esencia. Ilaiche, de pronto, dio un paso atrás. Hay algo que debes saber, dijo, con voz ahogada. Clara lo miró. ¿Qué? Ilaiche respiró hondo. Su pecho subía y bajaba como el mar cuando va a soltar una tormenta. Yo no vine a Eleance solo por mí. Vine porque, yo también lo sabía. ¿Sabías qué? Que tú y yo, estamos unidos desde antes. ¿Cómo? Él se agachó, recogió un puñado de barro y lo sostuvo en la mano. Cuando tenía 5 años, mi madre me llevó ante Mama Ivo. Me dijo que yo estaba marcado.
Que algún día llegaría una mujer con la misma marca, aunque no la llevara en la piel. ¿Y la marca? Y Laiche extendió su brazo. Se subió la camisa. En el hombro, apenas visible, una pequeña cicatriz en forma de media luna. Clara se quedó helada. Lenta, se bajó la manga del vestido. En el mismo lugar, la misma forma. La cicatriz que siempre creyó haber recibido de una caída en su infancia, esa que su padre le decía que fue por torpeza, no era un accidente. Era la marca. Nuestros abuelos fueron hermanos, dijo Ilaiche, como si se tragara cuchillas. Pero de distintos padres. Mi línea fue llevada al sur. La tuya, vendida al oeste. Y nos reencontramos, por destino. Clara sintió el corazón salírsele por la boca. Somos. No. No por sangre directa. No por incesto. Somos dos ramas, que fueron separadas y ahora vuelven a encontrarse. Un silencio sagrado cayó sobre ellos. No era horror. No era culpa. Era asombro ancestral. El amor entre ellos no era impuro. Era reunión. Era la fusión de un linaje que fue quebrado por el poder, el racismo, el silencio, y que ahora, después de generaciones, se atrevía a juntarse otra vez. Clara respiró hondo. Miró a Ilaiche con nuevos ojos. Ya no como su amante. Ya no solo como el hombre que había despertado su piel. Lo miró como el guardián de su historia. Y como su igual. Entonces no somos solo deseo, dijo ella. No, dijo él. Somos reparación. Y mientras el barro se deslizaba entre sus dedos, la figura rota fue colocada sobre la piedra, como una ofrenda al tiempo. Los espíritus, esa noche, danzaron. Y el sur, comenzó a sanar, un latido a la vez. Pero la herida aún no estaba cerrada. Porque el apellido Vitemore no había dicho su última palabra. Y el mundo de los blancos, ya había enviado algo mucho peor que un padre. Había enviado justicia disfrazada de castigo. A veces la historia no golpea la puerta. A veces entra sin pedir permiso y arrasa con todo lo que toca. El fuego sagrado que Clara y Ilaiche habían encendido no fue invisible. Los ojos del pantano sabían mirar, pero no todos sabían callar. Y la noticia cruzó como un veneno los ríos, los condados, los pueblos, hasta llegar a los oídos de hombres que escribían leyes con balas. En Baton Rouge, alguien abrió una carta. En Shreveport, un juez firmó una orden. En Houston, un abogado del apellido Vitemore movió sus contactos. Y en Ellington, el coronel, derrotado, apretó el papel con rabia y dijo 3 palabras. Que los traigan. El amor entre razas era ilegal. Punto. No importaba el linaje. No importaba el destino. No importaban las verdades descubiertas. Para el sistema, para los jueces, para los hombres que temían perder su trono, Clara había traicionado su cuna, y Ilaiche, con solo amar, había cometido el crimen más imperdonable del sur. Hacer que una mujer blanca deseara la mezcla. Así fue como llegó la patrulla estatal. Una madrugada húmeda, 5 hombres armados entraron al pantano sin anunciarse. Iban con linternas, perros y rifles. Decían tener autoridad del Estado, pero nadie en Eleance du Serpent reconocía esas insignias. No eran ley. Eran castigo. Vestían de marrón, con botas negras que hundían el barro y la dignidad. Clara fue despertada por el sonido de los machetes cortando ramas. Salgan con las manos arriba. Ilaiche Baptiste, estás acusado de seducción forzada a una mujer blanca y asociación con rito pagano. Clara Vitemore, estás requerida por desobediencia civil y fuga. Tienes 5 segundos. Mama Ivo salió primero. No levantó las manos. Llevaba un pañuelo rojo en la cabeza y una campanita de cobre. Esta tierra no pertenece al Estado, dijo con firmeza. Ustedes están fuera de su tiempo. Uno de los hombres la empujó al suelo. Ilaiche apareció detrás de los árboles, con la cara descubierta. Clara caminó hacia él, con el corazón galopando. No, susurró él. Tú no. Sí, dijo ella.
juntos. Cuando los soldados vieron que ella lo tomaba de la mano públicamente, como si fuera su igual, uno de ellos escupió al suelo. Otro levantó el rifle. ¿No te da vergüenza, maldita?, le gritó. Tocarlo así, delante de todos. ¿Tú sabes lo que eso significa? Clara no bajó la mirada. Sí. ¿Y no te arrepientes? No me arrepiento de haber elegido la verdad, dijo. Me arrepiento de no haberla buscado antes. Los hombres los arrastraron. No hubo juicio. No hubo explicación. Solo sogas. Gritos. Golpes. Y Laiche fue amarrado de pies y manos. Clara fue separada, insultada, empujada al suelo. Una mujer blanca y un hombre negro. Tomados de la mano. Presos. Pero no eran esclavos. No eran niños. Eran dos mundos unidos, y el sistema no sabía cómo romper eso. Esa noche, en una celda húmeda en una comisaría de madera podrida, Clara se acercó a Ilaiche a través de los barrotes. Apenas podían tocarse con los dedos. Él estaba sangrando de la ceja. Ella tenía un moretón en la mandíbula. Pero en sus ojos, no había derrota. Nos van a separar, dijo él. Pero no nos van a borrar, respondió ella. ¿Y si nos matan? Clara apoyó la frente contra el metal. Entonces que lo hagan sabiendo que lo que intentamos fue más valiente que todo lo que ellos han construido. Silencio. Solo el crujido de la madera. Y una verdad que flotaba, casi sin forma. Lo que habían despertado no podía volver a dormirse. Porque ya no eran solo dos personas enamoradas. Eran la memoria. Eran el cruce. El mestizaje. La prueba viviente de que el sistema había fallado. Al día siguiente, Clara fue sacada de su celda y enviada en tren a Houston, donde su familia tenía una solución médica. Un asilo de mujeres perturbadas donde las encerraban hasta hacerlas olvidar su propio nombre. Y Laiche fue enviado en una carreta rumbo a Huntsville, a un campo de trabajos forzados. El sistema los partía. Pero el amor aún vibraba. Y no era un amor romántico. Era revolucionario. El tipo de amor que siembra semillas en el barro, y florece a pesar del fusil. Desde la ventanilla del tren, con las manos esposadas, Clara escribió con un alfiler sobre su brazo desnudo una sola palabra. Recuerda. Porque sabía que los barrotes se oxidan. Las cárceles se caen. Pero las raíces. Las raíces nunca mueren. El invierno en el sur de Texas no era como en los libros europeos que Clara solía leer. No traía nieve ni silencios blancos. Era una estación sin piedad. La humedad se colaba en los huesos, los amaneceres eran grises como la piel de un cadáver, y el aire olía a cosas marchitas. Y así se sentía el asilo donde encerraron a Clara. Un caserón abandonado por Dios y por los hombres, habitado por mujeres que hablaban con ángeles, o que ya no hablaban con nadie. Allí, la quisieron volver invisible otra vez. Borrarla. Desmembrarla de su deseo, de su herencia, de su historia. La llamaban señorita Vitemore. Pero ya no respondía a ese nombre. Respondía al silencio de sus raíces. A los tambores que aún escuchaba al dormir. A la marca en su brazo, donde había escrito con dolor y convicción. Recuerda. Y no olvidó. Ni una noche. Ni una palabra. Ni un beso. Ni la sangre compartida con Ilaiche. Ni la tierra que la llamó con voz de barro. Ilaiche, en cambio, fue tragado por otra clase de infierno. La prisión de Huntsville era una finca de trabajo disfrazada de redención. Lo pusieron a cortar leña, a levantar cercas de alambre, a limpiar estiércol con los dedos partidos. Los guardias no lo tocaban, pero lo vigilaban como si supieran que ese hombre callado y fuerte tenía un fuego adentro que no se podía apagar con látigos ni barrotes. Y tenían razón. Porque Ilaiche no planeaba escapar. Planeaba resistir. No con gritos. No con violencia. Con memoria. En las noches, en lugar de dormir, le hablaba en voz baja al joven que dormía en la litera de abajo.
Le contaba la historia de una mujer blanca que no temió amar. De una madre enterrada entre raíces. De una piedra sagrada en un pantano olvidado. De una marca compartida. Y ese joven, llamado Henry, comenzó a escuchar. Y después Henry contó la historia a otro. Y ese otro, a otro más. En pocos meses, en el campo de trabajo, la historia de Clara y Ilaiche se convirtió en leyenda. Una historia prohibida. Una historia que no aparecía en los libros, pero que ardía en las gargantas de quienes jamás se habían sentido vistos. Mientras tanto, en Eleance du Serpent, el vacío de sus dos hijos ausentes comenzó a transformarse en movimiento. Mama Ivo, vieja pero incansable, empezó a visitar otras comunidades cercanas. Les hablaba de lo que había ocurrido. No con nombres, sino con símbolos. Decía. Una mujer blanca vino hasta el barro y se sentó con los suyos. Un hombre del pantano fue tomado por el fuego. Pero la historia no se terminó ahí. Porque cuando un árbol cae, su semilla ya está bajo tierra. Y así, sin llamarlo revolución, comenzaron a sembrar. Una niña de 12 años en Opelousas cortó su cabello rubio en señal de respeto y lo enterró frente a su casa. Un joven negro de Nueva Orleans se negó a cambiar de acera al cruzarse con una mujer blanca. Una costurera vieja en Shreveport comenzó a bordar pañuelos con las palabras, recuerda. Y todo eso, por una historia que nadie imprimió, pero todos escuchaban en el alma. En el asilo, Clara logró robar una hoja de papel, un trozo de carbón y un hilo de tela. Durante semanas, escribió una carta. Una sola. La dirigió no a su padre, no a un abogado, no a un periódico. La dirigió a Mama Ivo. Y escribió. No sé si volveré. Pero si mi voz aún vive en alguien, si aún se escuchan los tambores de la mezcla. Entonces que esta historia no muera. No fui reina de Inglaterra. Fui reina del pantano. Y eso es más que suficiente. La carta fue interceptada por una enfermera negra. Pero en lugar de entregarla a las autoridades, la leyó en secreto. Y la copió. A mano. Y esa copia, llegó a Eleance du Serpent. Y desde ahí, se multiplicó como fuego entre la hierba seca. Diciembre cerró con las estrellas bajas. Y aunque Clara y Ilaiche estaban aún encerrados, ya no estaban solos. Habían sembrado en el corazón de muchos la certeza de que el amor no era traición. Que la sangre no debía ser pureza, sino encuentro. Y que los secretos, cuando son contados con valentía, se vuelven puentes. Pero algo más estaba gestándose. Un rumor en los pasillos del asilo. Una sombra que se movía entre cartas censuradas. Un nombre repetido entre los guardias de la prisión. Alguien estaba intentando liberarlos. No con armas. No con leyes. Con memoria. Con comunidad. Con fe. Y esa persona no era quien Clara ni Ilaiche esperaban. Porque el cambio estaba llegando desde dentro de los Vitemore. A veces, el cambio no viene desde afuera. Viene desde dentro del monstruo. Desde el mismo corazón de la estructura que parecía indestructible. Y a veces, ese cambio tiene un apellido maldito. Vitemore. La carta llegó con el viento del norte, en un sobre gris, sin remitente. Fue entregada en silencio, entre medicamentos y controles de rutina, por una enfermera que bajó la mirada al depositarla en el catre de Clara. Ella la reconoció apenas tocó el papel. La caligrafía era de sangre. Tenía el trazo que duele. Era de Samuel Vitemore, su primo. El hijo menor del hermano de su padre. Un hombre que Clara había visto de niña, en banquetes, jugando a las espadas de madera. Un joven siempre a la sombra del coronel, siempre observando, nunca hablando. La carta decía. Clara, no sé si me recordarás. Lo que te hicieron no fue solo injusto. Fue el reflejo de lo que nos enseñaron desde que nacimos. A callar, a castigar, a temer el color, el cuerpo y la mezcla. Pero yo vi lo que le hicieron a tu madre. Lo escuché. Y callé. Y desde entonces, no he dormido en paz. Tu historia me ha llegado.
Tu nombre, en voz baja, se pronuncia en círculos de mujeres, en iglesias donde rezan en susurros. Te llaman la reina del barro. ¿Sabías eso? Yo no tengo valor para enfrentar a mi padre. Pero sí tengo acceso. Y he comenzado algo. Una firma en los archivos judiciales. Un contacto en la prisión. Un plan pequeño, pero real. Tal vez no te devuelva la libertad completa. Pero puedo abrir la puerta. Solo una rendija. Para que el barro haga el resto. Si logras salir. Que no te encuentren. Vuelve al sur. Vuelve a tu nombre. Firmado. Samuel W. Clara leyó la carta 3 veces. No lloró. Pero algo dentro de ella, una parte que se había dormido desde que la encerraron, volvió a encenderse como fuego de campo seco. Esa noche, no durmió. Contó los pasos del guardia. Midió el sonido del viento. Y cuando la enfermera de confianza le entregó una llave diminuta envuelta en gasa, supo que la rendija estaba ahí. Mientras tanto, en Huntsville, Ilaiche también recibió algo. Un trozo de tela blanca, escondido en su comida. Bordado a mano, con una sola palabra. Corre. No necesitó más explicación. Un preso que le debía favores lo distrajo. El cerrojo se dio con un clic leve. Y en la confusión de un incendio menor provocado en los establos, Ilaiche escapó entre el humo, envuelto en tierra, con los ojos ardientes y las manos aún encadenadas. Corrió como si el barro lo llamara. ¿Por qué lo hacía? Clara salió por la puerta trasera del asilo, vestida como una enfermera. Los campos estaban cubiertos de escarcha. La luna era un espejo limpio. Y sus pasos eran tan suaves que ni los perros ladraron. Nadie la vio. Pero los árboles la reconocieron. El punto de encuentro fue el río Neches, donde un bote de remos los esperaba, oculto por los juncos. Un niño indígena les había sido enviado por Mama Ivo, como guía silencioso. Clara llegó primero. Esperó. El frío la partía, pero su alma ardía. Y entonces, entre la neblina, una silueta emergió. Descalzo. Herido. Libre. Ilaiche. Los ojos se encontraron sin palabras. El barro entre sus pies era testigo. Ella corrió. Él la sostuvo. No se besaron. No se dijeron te amo. Porque no hacía falta. El cuerpo de Clara se apoyó contra el suyo y sintió lo que solo sienten los árboles viejos, haber resistido el viento. Y cuando subieron al bote, sin mirar atrás, Clara dijo con voz firme. No somos fugitivos. Somos sobrevivientes. Ilaiche asintió. Y ahora, somos raíz. La canoa avanzó por el río, envuelta en niebla. Detrás, el mundo que intentó destruirlos. Delante, el lugar donde el barro los estaba esperando. Donde la historia no era crimen. Donde la mezcla no era vergüenza. Donde la sangre era verdad. Esa noche, en Eleance du Serpent, Mama Ivo se despertó a las 3 de la mañana. No por un ruido. Sino por un sueño. Se levantó lentamente, encendió una vela, y se dirigió a la piedra sagrada. Allí, entre ramas y silencio, colocó 2 figuras nuevas de barro. Una mujer. Un hombre. Juntos. Ya no rotos. Ya no divididos. Y dijo al aire, sin temor. Volvieron. Pero no todos estaban listos para celebrarlo. Porque el apellido Vitemore no se rinde tan fácilmente. Y la noticia de la fuga se convertiría, en los meses siguientes, en una cacería. Y la última traición, aún estaba por suceder. Y esta vez, vendría disfrazada de perdón. Si esta historia movió algo dentro de ti, déjanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra raíz para saber que estuviste hasta el final. Comparte este video con alguien que crea en el poder del amor verdadero y en las segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte para más historias que despiertan el alma.